A la palabra del Señor en esta tarde. El día viernes, ¿qué tema estábamos tocando, hermanas? ¿Se recuerdan? A ver, ¿alguien se recuerda, por favor? Sobre la sal. ¿Perdón? Sobre la sal. Sobre la sal, ¿cierto? ¿En qué libro estaba? A ver, hermanos. A ver, acuérdense rapidito. A ver, ¿quién ha encontrado? Mateo 5:13. Gloria a Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que ser, dice, el día viernes hablamos acerca de la sal. ¿Por qué la sal? Porque la sal es importante, hermanos, para la cocina, es para preparar los alimentos, ¿no es cierto? Amén. Es importante. Si no hay sal, por más que preparas, decíamos, por más que preparas un exquisito la comida, si no tiene sal, no sirve, no tiene gusto, no tiene, hermanos, ese sazón, ¿no es cierto? Por eso es que tú y yo tenemos que tener ese gusto, hermano lindo, dar gusto, como la sal da gusto a la comida. Así debemos ser. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. En esta tarde yo quiero, hermanos, aún hablarles la palabra del Señor, enseñarles en el libro de Efesios, hermanos lindos. Gloria a Jesús. Libro de Efesios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Libro de Efesios, hermanos lindos, vamos, capítulo 4. Gloria a Jesús. Encontrarán capítulo 4 del libro de Efesios, amados hermanos. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Bendito el Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Capítulo 4, versículos 12, 13, 14 hasta el versículo 16. Vamos a ver. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo. Dice la bendita palabra del Señor de esta manera. Capítulo 4, versículos 12 al versículo 16. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre bendito, te damos gracias a ti, amado Dios, en esta preciosa tarde. Estás tú, Señor, en este lugar. Ayúdanos, Señor. Danos ese entendimiento, danos esa sabiduría.
a cada uno de Señor Jesús. Abre, Señor Jesús, el entendimiento de cada uno de tus hijos para poder, Señor, entender y comprender tu palabra. Poderoso Jesucristo, en esta tarde, en este lugar. Precioso Espíritu Santo, tú eres mi amado Rey, mi Salvador eterno Dios. Gracias a ti, amado Espíritu Santo. Bendiga, Señor, tu palabra en cada una de nuestras vidas, en este lugar. Tú eres nuestro Maestro. Tú eres, Señor, nuestro guía, nuestra ayuda. Solo tú, Señor, ayúdanos, Padre eterno. Poderoso Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Tomen sus lugares. No voy a demorar, hermanos, mucho. Vamos a hacerlo rápido para poder, hermanos, entender. Amén. Amén. Gloria a Jesús. En esta tarde estamos tú y yo en este lugar tan maravilloso. Hermanos lindos, la iglesia del Señor, hermanos, ¿cómo tenemos que ser? ¿Qué tiene que tener la iglesia o los hijos o los creyentes? Dice la palabra, amados hermanos, tenemos que nosotros tener el crecimiento en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesucristo. Dice, tenemos que tener crecimiento en la fe. Mira, cuando dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 12 dice, mira, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Hermanos, ¿dónde está el cuerpo de Cristo, hermana? A ver, hermanos, ¿dónde está? Tal vez algunos me dirán, el cuerpo de Cristo está en el cielo porque allá está, porque Él ha resucitado y se ha ido. Amén. ¿No es cierto? Algunos me dirán así, pero otros me dirán, oh, el cuerpo de Cristo estará en la tumba. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo, hermanos? A ver, les pregunto, ¿dónde está el cuerpo? Hermanas, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? A ver, ¿dónde está, hermanas? ¿Dónde está? El cuerpo de Cristo somos nosotros. Él es usted, mi hermana, el cuerpo de Cristo, el miembro, la habitación. Porque dice la Biblia, hermanos, Él es la cabeza. Nosotros somos sus miembros del cuerpo. Amén. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de cada uno de nosotros que somos la iglesia, el cuerpo. Él nos tiene que guiar, Él nos tiene que dirigir. Si esta cabeza, hermanos, no habría, este cuerpo, ¿cómo sería? No tendría, hermanos, dirección. ¿No es cierto? Porque hermanos, desde acá del cerebro es la que, hermanos, controla. ¿No es cierto? A su nombre. Entonces, si esta cabeza no existiera, este cuerpo no tendría vida, no tendría sentido. A su nombre, gloria. Aleluya. Así es, hermanos. Si nosotros nos alejamos, nos soltamos del Señor, no hay sentido. ¿No es cierto? Si, hermanos, el cuerpo se sale de la cabeza, el cuerpo queda, hermanos, en su lugar. El cuerpo no se va a mover sin la cabeza. A su nombre. ¿No es cierto? O el cuerpo, a ver, hermanos, si sacamos la cabeza, el cuerpo podrá moverse, el cuerpo tendrá vida, el cuerpo, hermanos, hará normalmente. No, no es cierto. Por eso es que, hermanos, dice, la cabeza de la iglesia es Cristo. Mira, aquí nos dice, gloria a Jesús. Cuando la palabra del Señor dice, hermanos lindos, mira,
Hermanos, aquí está la palabra. La cabeza de la iglesia es Cristo, así como la cabeza, hermanos, de la mujer es el varón. Y así, hermanos, dice, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. A su nombre, gloria. A su nombre. Mira, cuando, hermanos, dice la palabra, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre, gloria. Es por eso, en esta noche les digo, hermanos lindos, les preguntaba, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿O quién es el cuerpo de Cristo? ¿No es cierto? El cuerpo de Cristo está aquí. Amén. El cuerpo de Cristo está aquí, presente. Usted es el cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. ¿Para qué? Dice, para la edificación, hermanos, para que, dice, mira, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que, hermanos lindos, el Señor Jesucristo es la cabeza, como cabeza, Él vino a perfeccionar dice, hermanos, Él ha venido a perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. ¿Cuánto dicen gloria, aleluya? Para perfeccionar, ¿por qué? Porque nosotros, el cuerpo, la iglesia, no somos perfectos, no somos justos, no somos santos, ¿no es cierto? ¿Cuánto dicen aleluya? A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos, hermanos. Es por eso dice la palabra. ¿Cómo vamos a perfeccionar, hermanos, el cuerpo? O como cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a perfeccionarnos? A través de la fe, a través de entender la palabra, a través de memorizar la palabra del Señor, hermanos, nos perfeccionará porque vamos a creer en lo que dice la palabra, vamos a aferrarnos, vamos a confiarnos en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. Así nosotros, la iglesia, nos vamos a perfeccionar para su obra del ministerio como cuerpo de Cristo. Amén. Porque, hermanos, el perfeccionar o perfeccionar nuestra vida como cuerpo de Cristo comienza desde el, hermanos, nacimiento. Nacimiento no es que cuando el día que naces del vientre de mamá, no, desde el momento que tú te conviertes en el evangelio, desde el momento que tú, hermanos, entregas tu corazón al Señor, desde aquel momento dices, Señor, aquí te entrego mi corazón, aquí te entrego mi vida, ahora, Señor, haz lo que tú tienes que hacer conmigo en mi vida. Te acepto, Señor, como mi Salvador. A su nombre. Entonces, desde aquel momento, hermanos, empieza el nuevo nacimiento en la vida espiritual. ¿Cuánto dicen gloria? Aleluya. Desde aquel momento, en aquel momento aceptamos a Cristo. Desde aquel momento empezamos a entender, a escuchar, comprender, hermanos, obedecer la palabra. Entonces, desde aquel momento la palabra del Señor nos está dirigiendo, nos está hablando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. Dale fuerte palmas al Señor. Dale fuerte palmas. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, desde aquel momento empezamos a ser como niños, ser alimentados por la palabra del Señor. Hermanos, como un niño necesita ser alimentado de la leche de mamá, ¿no es cierto? Así necesita, hermanos, porque empiezas, hermanos, con un nuevo nacimiento, con nueva vida. Así como el niño necesita alimentarse, necesitamos alimentarnos, no físicamente, sino lo espiritual, hermanos, por medio de la palabra. Porque para nuestro espíritu el alimento es la palabra del Señor. Es la oración.
Es nuestro ayuno, eso es el alimento. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Así como este cuerpo necesita, hermanos, del desayuno, necesita del almuerzo, necesita de la cena, necesita de repente otras cositas dulces más se nos antoja, ¿no es cierto? Hermanos, lo disfruta este cuerpo todo lo que él desea. Amén. Amén. Si a este cuerpo lo alimentamos, ¿cuánto de nosotros lo alimentamos a nuestra vida espiritual? Si el niño necesita alimentos, si aquel niño no lo alimentaras un día, 2 días, 3 días, ¿qué pasaría aquel niño? Se muere, hermanos. En un día, hermanos, no aguanta que, hermanos, llore, ¿no es cierto? El niño llora, no te dice, sabe que tengo hambre, sabe que no dice, me duele esto, sabe que quiero esto, no, sino que el niño va a llorar, hermanos, incansable. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Cuando llora, tú sabes que el niño tiene hambre, entonces, hermanos, con amor, con cariño, ¿qué le das? Su leche, ¿no es cierto? Pero nosotros, a nuestra vida espiritual, ¿cuándo lo alimentamos? Físicamente. Hermanos, es por eso importante, mi amada hermana, mi amado hermano, estar en la casa del Señor para alimentarnos. Quizá en la casa no vas a poder, hermano, no vas a tener poder. Es importante estar en la casa del Señor para alimentarnos. Si el niño que no se alimenta, hermanos, baja de peso, hermanos, se enferma, corre riesgo, ¿no es cierto? En nuestra vida espiritual es lo mismo. Si no nos alimentamos de la palabra, si no oramos, hermanos, si no ayunamos, corremos riesgo, peligro. ¿Cuánto dicen aleluya? Amén. Gloria a Dios. Si no, entonces, ¿cómo llegaremos a la perfección? A la plenitud de la estatura de Cristo, dice la palabra. Cuando dice, mira, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a la unidad de la fe? ¿Cuándo nosotros, si no nos alimentamos, vamos a, hermanos, tener esa seguridad, esa certeza en el Señor? ¿No es cierto? No vamos a poder, ¿por qué? Cuando dejamos alimentar hermanos, a nuestra vida espiritual, a nuestra alma. Hermanos, la fe no va a estar establecido, seguro, no vamos a tener una seguridad, una certeza en el Señor o en la palabra de Dios. En las promesas que Dios nos habla, que nos dice, hermanos, por medio de su palabra, hermano lindo, ese momento vamos a entender, escuchar, pero luego nos vamos a olvidarnos. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que la palabra del Señor quede en tu corazón, en mi corazón, para que se grabe? Tenemos que orar constante, ayunar constante, meditar la palabra constante o estudiar. Así solo, hermanos, los textos se quedarán aquí. La palabra se quedará aquí en el corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si no, hermanos lindos, no podremos crecer, no podremos desarrollar en la fe. El niño que no se alimenta, el niño que no, hermanos, le das a tiempo su alimento, no va a crecer fácil. Crecerá, pero, hermanos, anémico, débil, flaco. ¿No es cierto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero aquel niño que se alimenta, aquel niño, hermanos, le da su comidita, le da su papillita, le da, hermanos lindos, en su hora. ¿Cómo está el niño? Ahí está, dice, ¿cómo está Luisito? A ver, hermoso, ¿no es cierto? A su nombre, gloria. ¿Por qué? Estás alimentándole. Así es, hermanos, cuando en la vida espiritual nos vamos a alimentarnos, entonces así nuestra fe
en nuestra fe vamos a crecer, vamos a, hermanos, perfeccionarnos en el camino del Señor. A su nombre, gloria. ¿Para qué? Para tener la unidad de la, o sea, hermanos, una unidad en el Señor, una unidad de la fe. La fe es creer, una seguridad, una certeza. Amén, hermanos. En lo que tú no ves, lo crees con toda tu seguridad. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. Gloria a Jesús. Por eso es que, hermanos, mira, el niño necesita de leche. Pero los adultos, ¿de qué necesitan, hermanos? Adultos, ¿seguirá, hermanos, de la leche, con esa ansia de leche? No, los adultos ya no van a necesitar de leche de mamá, ¿no es cierto? Sino los adultos que necesitamos del alimento sólido. Amén. Para estar fuerte, hermanos, nos vamos a alimentarnos de repente de los menestros. Uno de ellos, tal vez frijoles, payares, no sé, hermanos, etcétera, ¿no es cierto? Pero alimentos sólidos, quiere decir alimentos fuertes, alimentos pesados, para que pueda, hermanos, porque en alimentos, hermanos, sólidos hay vitaminas. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces así, hermanos, nosotros dicen, necesitamos, como hermanos, este cuerpo necesita nuestro espíritu alimentarse. Gloria a Jesús. A su nombre, hermanos. Si no nos alimentamos, hermanos, muchos permaneceremos, hermanos, como niños, o sea que sin crecimiento. Es por eso, alguna cosa hay, fácilmente, hermanos, a veces se nos llega resentimiento. ¿Por qué? Porque todavía no estamos, hermanos, aún maduros. Todavía no hemos crecido. Todavía la palabra no está fortalecida o consistente en nuestro corazón. Cuando dicen amén, a su nombre, gloria, a su nombre, hermanos. Y entonces dice, debemos crecer, hermanos, y volvernos ser adultos. Como el niño crece, hermanos, ya no es el niño. De aquí a 5 años, hermanos, ya no es igual, no es pequeñito. Ya no va a necesitar solamente de leche. De aquí a 5 o 6 años va a necesitar, hermanos, de la comida ya aún, ¿no es cierto? Aunque no será como el adulto, comidas pesadas, sino comidas, pero que, hermanos, para su cuerpo, para su alimento del cuerpo, para su cuerpo, hermanos. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Pasan 10 años, pasan 15 años, ya no es el mismo, ya no de la comida, tal vez que de repente, hermanos, 3, 4, 5 añitos, hermanos, tal vez comidas livianas todavía come, aún de repente frutitas, ¿no es cierto? A su nombre, gloria, aleluya. Pero cuando son 15 años, 18 años, 20 años, ya no. Claro que necesitará comer frutas, pero ya no solamente de frutas, sino comidas ya sólidos, ya, hermanos. A su nombre, a su nombre. Su forma de pensar, hermanos, ya es diferente. Ha desarrollado ya no era antes, hermanos, de repente a los 1 añito estaba pequeñito, chiquito, pero cuando es 20 años, 15 años, ya, hermanos, ya está desarrollándose ya. A su nombre, aleluya. Cada día, cada año, hermanos, así es nuestra vida espiritual. Y entonces en el trayecto tenemos que nosotros, hermanos, alimentarnos para poder desarrollarnos en la vida espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, gloria. Para volvernos adultos, fuertes, sanos. Como, hermanos, como hoy estamos fuertes y sanos físicamente, en la parte espiritual tenemos que también ser lo mismo. Aleluya. Algunos tal vez estamos, hermanos, adultos, pero en la fe estamos como un niño todavía, ¿no es cierto?
algunos recién meses, algunos de repente 1 año, 2 años, 3 años. No somos todos iguales, hermanos, ¿no es cierto? Por eso es que la palabra del Señor nos está diciendo, para que nosotros podamos perfeccionar, hermanos, como cuerpo de Cristo, tenemos que nosotros ser, hermanos lindos, llegar a la unidad de la fe en el Señor, alimentándonos de la palabra de Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. Que dice, en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando lleguemos a la unidad, hermanos, cuando el Señor nos perfecciona, cuando el Señor, hermanos, en el Señor llegamos a ser una sola unidad en la fe, dice la palabra del Señor, y el conocimiento de Dios, o sea que el Señor nos dará conocimiento. Mira, el niño no tiene uso de razón cuando está pequeñito. Tal vez, hermanos, no te habla, no piensa, tal vez, ¿no es cierto? Como un adulto, a su nombre. Pero cuando llega a tener 12, 13, 14, 15 años, su pensamiento es distinto, diferente ya. Su pensamiento ya está así, madurando. Cuando llega a ser 20 años, hermanos, ya su pensamiento ya no va a ser igual que los de los 12 años, 15 años, sino mucho mejor va a ser. A su nombre, gloria, aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, así, hermanos, nosotros en conocimiento cada día tenemos que madurar. ¿Cómo? Meditando la palabra, orando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria, aleluya. A su nombre. Cada día meditar, dice, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud. O sea que para que nosotros podamos llegar, hermanos, ser como Cristo fue perfecto, santo, justo, dice, para poder llegar a la plenitud y a la estatura de Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Para poder llegar a ser a la estatura o a la plenitud de Cristo. Por eso dice, nosotros tenemos que llegar, hermanos, a ser santos. Porque dice la palabra, yo soy santo y vosotros sois santos. ¿No es cierto? Amén. Entonces, hermano lindo, hermana linda, nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crecer a la medida en la medida de la fe. Tenemos que crecer, hermanos, madurar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que perfeccionar como cuerpo de Cristo, como iglesia que somos, porque Él es nuestra cabeza. Si Él es nuestra cabeza, hermano, hermana linda, Él nos va a dirigir, Él tiene que guiarnos. Tenemos que someternos a la cabeza que es Cristo. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. Entonces, el Señor, hermanos lindos, nos dará crecimiento día a día. Hermanos, entonces la palabra del Señor, hermanos, en medio de nosotros, hermanos, cada día será mejor alimento para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Por eso dice el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea que, ¿cuál es todo viento de doctrina? Hoy en día, ¿qué cosas hay? Hay, hermanos, hoy en día tantas cosas, hermanos, ¿no es cierto? Hay otros que dicen, ¿sabe qué es? Hermanos, no, aquí, no, solo Jesús, Dios está aquí ya, ¿no es cierto? Para que no seamos llevados, dice, para que no seamos engañados, tenemos que, como el niño, hermanos, crece, desarrolla, hermanos, según a la medida que va alimentándose, según a la medida que va cuidando a la mamá, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Así nosotros tenemos que desarrollarnos en la palabra. Por eso es que tenemos que, hermanos, tener el conocimiento de Dios para poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En la unidad de la fe. Porque el Señor, hermanos, nos perfeccionará porque somos su cuerpo. A
su nombre, gloria. A su nombre, hermano. Entonces, nada no nos podrá engañar, pero si no hemos madurado, no hemos desarrollado, si somos como niños fluctuantes, quiere decir, hermanos, solo el niño todo el tiempo va a depender de leche, 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 leche. ¿No es cierto? A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién no cambia? Hermanos, como mamá o como ser humano, tal vez todos los hermanos tal vez, hermanos, todo, ya van 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, todo, hermano, leche, nomás leche, leche, no, sin comer de repente otro alimento. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Porque aquel niño no va a desarrollar, ¿qué cosa? Su organismo, el estómago. No desarrolla. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Cuando el estómago desarrolla, hermanos, va de repente ya que va alimentándose, va consistiendo, hermanos, fortaleciendo, consistiéndose. Amén. Aleluya. Por eso es que nosotros, para que, hermanos, así como hermanos lindos nos alimentamos la palabra, tenemos que tener, hermanos, saber la palabra, conocer la palabra, para que no podemos ser engañados. Cualquier persona pueda venir, ¿sabes qué? Donde está haciendo es mentira, ¿sabe qué? Vamos aquí está, ¿sabe qué? Dios existe aquí, allá no. Para que dice, no seamos engañados, para poder nosotros estar firmes donde estamos. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. Dice, por estratagema de hombres dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Para engañar, ¿qué cosa usa? Astucia, dice la Biblia. Hermanos, astucia, las artimañas. Amén. ¿Algún error? Ya ves. Así es. Mejor no vayas ahí, ven aquí. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros cada día como niños tenemos que desarrollarnos en la fe, hermanos lindos, en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué más? Sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel. Dice que es la cabeza. Esto es Cristo. Tenemos que seguir, dice, siguiendo la verdad en amor. Tenemos que seguir la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y en amor, dice, en amor. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. En amor.